es necesario y encaja cantar himnos como los que hemos cantado esta noche para un mensaje acerca de experimentar a Dios como aquel que da vida a los muertos. Entre las muchas lecciones que Abraham aprendió y en las muchas experiencias que él tuvo en conocer a Dios, dos son las que sobresalen. La primera es que llegó a conocer a Dios como la fuente única, como el que llama las cosas que no son como si fuesen. Esto aprendió finalmente por medio del nacimiento de Isaac. Abraham tuvo varios fracasos, especialmente aquel en que él usó su carne como la fuente y produjo algo que era contrario a Dios y contraria a la economía de Dios. Pero cuando Abraham estaba al punto en que ya no podía hacer más y ya no podía confiar su vida natural, él conoció a Dios, creyó a Dios y experimentó a Dios como la fuente única, como aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. E Isaac nació por la gracia de Dios. En la segunda parte de Génesis 21 hay una escena muy pacífica y tranquila en Berseba, que es el pozo, el de juramento. Y aquí Abraham plantó un árbol de tamarisco que representa el árbol de la vida experimentado y expresado, e invocó allí el nombre de Jehová el Olam, el Jehová Dios eterno, el escondido, misterioso, secreto, secreta vida eterna. Y como resultado de muchos años de beber de ese pozo de Berseba y experimentar el árbol de la vida e invocar el nombre del Señor, fue producido un holocausto. Y en el tiempo escogido por Dios que Él determinó, este holocausto, que no es otro que el amado hijo Isaac, fue ofrecido a Dios en el monte Moría, que después llegó a ser como el monte de Sión. Y allí, en ese tiempo y en ese monte, Abraham conoció, creyó y experimentó a Dios como el Dios que da vida a los muertos, el Dios de resurrección. Ese fue un punto de cambio, no solamente en la experiencia de Abraham, sino en la historia de Dios con el hombre para llevar a cabo su economía, la economía de Dios. Porque como resultado de esa transacción en el monte Moría, lo que Dios le había dado a Abraham y lo que Abraham le dio de regreso a Dios fue regresado a Abraham con tres características muy sobresalientes: la resurrección, la bendición y la multiplicación. Y el resultado final de esa resurrección, de esa bendición y de esa multiplicación va a ser la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén va a ser el monte Sión eterno,
y en extensión eterno. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, con todos los hijos de Dios y los que son los hijos de Abraham, van a adorar a Dios y lo van a servir como sacerdotes. Y pese a que conocemos Génesis 22 muy bien, y tal vez debido a que lo conocemos muy bien, yo creo que vale la pena que tomemos el tiempo para leer los primeros 18 versículos. Si quieren seguirme sería muy bueno, pero enfoquemos todo nuestro ser en la palabra, viniendo a Dios como viniendo al aliento de Dios, y leamos ejercitando todo nuestro ser. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él dijo: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendiciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto
por cuanto obedeciste a mi voz. Experimentar a Dios como aquel que da vida a los muertos. Hay dos escenas preciosas que vamos a considerar esta noche. Una de ellas es dos veces. La primero no estamos en Moría, estamos en Berseba. Y no deberíamos aplicar este capítulo de una forma natural y decidir por nosotros mismos hacer una jornada a Moría y ofrecer algo valioso allí. Moría necesita ser precedido y después seguido por Berseba. Y Berseba es la vida de iglesia llena de vida, llena del fluir del árbol de la vida, llena del crecimiento de vida, que resulta en un holocausto. Y en cierto punto, los que están calificados por la experiencia y el crecimiento en vida, tienen una jornada por el impulso de esa vida y por el espíritu de esa vida al monte Moría para ofrecer lo más precioso. Y después hay un cambio, un giro, y Abraham conoce a Dios como el Dios de resurrección. Isaac ahora está en resurrección. Isaac ha sido regresado en resurrección con bendición y multiplicación para traer el reino que está implicado en la palabra acerca de poseer las puertas de sus enemigos y que resulta en bendición a todas las naciones. Y Abraham bajó del monte y regresó a Berseba. Pero su vivir en Berseba ahora está en otro nivel. Está en la vida de iglesia, disfrutando el árbol de la vida, que expresando al árbol de la vida, invocando el nombre del El Olam, el Eterno, pero ahora él es uno que conoce a Dios como el Dios de resurrección. Y por la presencia de tal persona en la vida de iglesia, viene la resurrección, la bendición y la multiplicación para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Es muy posible que estamos por primera vez en Berseba. No hay vergüenza en esto. Es una gran misericordia y una gran bendición del Señor disfrutar el pozo del juramento que fue comprado por la redención de Cristo para llegar a ser el árbol de la vida experimentado y expresado, para ser producido como un holocausto. Pero al final, en el tiempo de la vida, uno por uno, los santos que buscan van a hacer una jornada a Moría y regresan de nuevo a Berseba. Cuando ellos suben al monte y cuando ellos han tenido transacciones con el Señor en el monte, es Moría. Pero cuando descienden del monte, es Sión. La realidad del cuerpo de Cristo. El recobro del Señor necesita aquellos que conocen al Dios de Abraham, al Dios que da vida a los muertos, y aquellos que lo conocen
no son solamente, no son, si es que no les molesta decirlo, no son tan sustanciales colaboradores, que ministran no por don, sino por vida. Pero muchos santos, hermanos y hermanas, necesitan conocer a Dios como el Dios de resurrección y después vivir para vivir a una vida muy mayor en la vida de la iglesia cerca del tamarisco con el suplir de la vida, ministrando resurrección, la vida de resurrección a muchos queridos santos. Yo tengo el sentir de leerles otro himno. Este es esta gente de resurrección, lo que pueden hacer, y así viven. Este es un himno muy precioso. Les doy el número después que lo lean. Si es que me acuerdo de dárselos, y si no me acuerdo, háganme recordar. Primeramente oí este himno en un funeral. Es otro himno sobre la resurrección. La vida sale de la muerte, querido amo. Se habla de la vida aquí o la vida en la mejor tierra. No, ¿por qué esperar? El vaso que ha sido malogrado, el alfarero puede hoy moldear. Vida por muerte. Oh, la maravillosa resurrección es. El grano muerto en debilidad se levanta en vida, y mi vida vivida en aflicciones y dolores, ya no yo, mas vive Cristo en mi ser de hora en hora. Vida de muerte, senda solitaria del peregrino, de los que se glorían en la cruz. Viven con Cristo en comunión solamente, y por amor a Él cuentan todas las ganancias terrenales como pérdida. Y la cuarta estrofa, la última, que es la mejor, dice: vida por muerte. Qué visión, qué misión bendita de tener el agua viva a todos llevar. Vida abundante de ese río puro para el que quiera su sed apagar. Decirles que no tienen que tener sed más. Es el himno 299, 640 en inglés. Esta es la esencia del ministerio en el recobro del Señor. Y la vida de iglesia, para que sea el Betel que Dios desea. Y vamos a considerar a Betel posiblemente con Jacob. Tiene que haber ciertos santos que uno por uno, al menos hasta cierto grado, tengan la misión bendita de ser, llevar siempre el agua viva. Esto no es un asunto de tus grados, de tu inteligencia, de tu intelecto. Esto no es un asunto de tu elocuencia, sino un asunto de conocer a Dios como el Dios de resurrección, para que estés rebalsando con agua viva, con vida abundante del río puro y claro, diciéndole a las almas sedientas que no necesitan tener más sed. Y esto no es solamente decirles, no tienes que decirles, no tienes que tener sed más. Y tener sed quiere decir que tengas cualquier deseo que no está satisfecho. Eso es sed. Tú le das algo de beber.
del agua viva que está rebalsando de ti, porque tú vives en la vida de iglesia en Berseba, conociendo y experimentando a Dios como el Dios de resurrección. Tu ser ha sido abierto por la operación del Señor. Así que el Dios de resurrección tiene el terreno de operar en ti y de llevar a todo en ti, todo lo que se relaciona contigo, en resurrección. Y entonces veremos que en resurrección la bendición viene. Y la bendición resulta en la multiplicación. ¿No suena muy precioso a tu espíritu esto? Ciertamente deseamos el aumento en el recobro del Señor. Ismael tuvo su aumento e Isaac tuvo su aumento. Y queremos tener el aumento que proviene por medio de la resurrección, la bendición y la multiplicación. Este es el tipo de aumento que edifica el cuerpo de Cristo y entonces lleva a su consumación la nueva Jerusalén. Ahora vamos al bosquejo. Y tal vez esté equivocado, pero no creo que el mensaje va a ser muy largo. Yo creo que vamos a acabar al menos a las 8:50 y después tendremos unos 25 minutos para confirmar la palabra con comunión, en la cual ustedes pueden transmitir el sentir que el Espíritu va a poner en ti. Punto 1. En Berseba, Abraham plantó un árbol tamarisco e invocó el nombre de Jehová, el Dios eterno. El árbol tamarisco representa el árbol de la vida que hemos experimentado y expresamos. De acuerdo que cuando el hermano Lee llegó a este punto en el estudio vida de Génesis, al leer este capítulo, él paró en esta palabra tamarisco y pidió al Señor, le preguntó al Señor, ¿cuál es el significado espiritual del tamarisco, del árbol tamarisco? Y en Génesis 21, el árbol tamarisco es como un árbol de sauce, como un sauce llorón, con ramas muy delicadas y hojitas pequeñas. Y él le expresionó al hermano Lee, el Señor, que esto representa el árbol de la vida, pero no el árbol de la vida en sí mismo solamente, sino el árbol de la vida que ha sido experimentado y expresado. Este es el árbol tamarisco. El Señor desea hacerlos a ustedes un árbol tamarisco, para que el Dios que fluye esté siempre moviéndose en tu ser, para que ustedes, el árbol de la vida no es solamente un principio, sino es vuestra experiencia y es vuestra expresión. 1. El árbol tamarisco plantado en Berseba junto al pozo del juramento representa el fluir de las riquezas de la vida divina, el fruto de nuestras experiencias del árbol de la vida. Me gusta esta frase, el fluir de las riquezas de la vida divina. El curso normal, no el curso típico, sino el curso normal de los santos al
envejecernos humanamente, aún para llegar a ser ancianos de edad, o aún muy ancianos de edad, muy mayores, es tener el fluir de las riquezas de la vida divina. El resultado de de las experiencias del árbol de la vida. Estos santos mayores son un tesoro a la iglesia. Cuando yo veía a la hermana Rademacher, que venía con mucha inconveniencia a las reuniones de los miércoles, veía yo allí un árbol de tamarisco. No me acuerdo nunca decirle nada en esta reunión grande. Hay un árbol de tamarisco aquí y allí. Esto es lo que queremos llegar a ser, el árbol de la vida, experimentado y expresado. 2. Si bebemos el agua del pozo de Beerseba y vivimos por ella, seremos como un árbol tamarisco en el que fluyen las riquezas de la vida divina. Esto habla por sí mismo. No necesita muchas palabras de detalle. Oren, tengan comunión sobre esto, pero no hay mucho que hablar. B. La Biblia establece un vínculo entre plantar el árbol tamarisco e invocar el nombre de Jehová, Dios eterno. Nosotros los que estuvimos en el centro de convenciones de Anaheim en agosto de 1974, en el domingo por la mañana, cuando se tocó una cinta corta del hermano Lee, y después él estaba pasando por un tiempo de sufrimiento agudo, y esa cinta comenzó con estas palabras, y creo que son palabras inmortales. La vida es misteriosa, porque la vida es Dios mismo. Abraham invocó el nombre de Jehová, el Dios eterno, pero no sé si principalmente su invocar fue muy alto, en voz muy alta o muy ruidosa. Limitar al invocar el nombre del Señor solamente a gritar no es normal. El hermano Lee ciertamente invocó muchas veces el nombre del Señor, pero no lo caracterizaría yo a él como si él lo hiciese en voz alta, sino que había un clamor interior en una forma tranquila, silenciosa de tocar a la vida eterna y misteriosa de Dios de una forma tranquila. En Colosenses dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. El Dios eterno que Dios opera en secreto, el Dios misterioso que no es nuestra vida eterna. Abraham vivió en virtud de invocar el nombre de Jehová El Olam y experimentó a este Dios eterno y escondido como su vida. Sabemos por Mateo 6 que la vida del Padre no es ostentosa, no le gusta hacer un espectáculo. Y los que viven la vida del reino en la vida del Padre, ellos oran en secreto. Ellos dan sus ofrendas en secreto. Y aún ellos ayunan y sufren en secreto. Aparentemente, ellos como si no estuvieran ayunando, pero el Padre que ve en lo secreto va a premiarlos, a recompensarlos
Yo les aseguro, hermanos y hermanas, que, que hay jactanciosos, ostentosos, manifestados, personas que se manifiestan a sí mismas, pero en aquel día tal vez no reciban el bien hecho del Señor. Ya han tenido su recompensa. Todo ha sido externo, todo ha sido visible. Todo ha sido para recibir alabanza o gloria o lealtad. Pero el Señor le dijo, ya tienen su recompensa. Pero hay hermanos y hermanas, y hay un buen número, que están en esta reunión. Ellos tienen una vida escondida, una vida secreta, una vida misteriosa, que solamente el Padre la conoce. Muchas oraciones son así. Hay muchas ofrendas sacrificiales, con sacrificio, y aún una dimensión de sufrimiento que debe ser escondida, aún malentendida. Hay algunos que son traídos a la comunión y algunos porque ha sido diseñado de tocar al yo de una forma especial, en una forma particular, está escondido en secreto. Pero el Padre ve a estos. Él los ve orando en secreto, dando en secreto, ayunando en secreto. Y Él va a recordarlos. Él es mi vida escondida y misteriosa. Es mi vida escondida con Cristo en Dios. ¿Qué más escondido puede ser esto? Pero cuando Cristo nuestra vida se manifieste, ese va a ser el tiempo en que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Cuando vayamos al punto siguiente, tenemos que ver que esta vida en Berseba produce un holocausto, Isaac, que es ofrecido a Dios en el monte de Moría. No sé cuál es nuestro concepto, cuál es nuestra expectativa, cuál va a ser nuestro fin, de cómo vamos a acabar nuestro curso en la vida de iglesia, en el recobro del Señor. Esperan que va a haber un banquete que va a ser hecho a tu nombre, en tu honor, una cierta ceremonia, un memorial. Según el cuadro aquí, la vida de iglesia resulta en que Isaac se convierte en un holocausto. La vida de iglesia resulta en que tú llegues a ser un holocausto ofrecido a Dios en el monte Moría para llevar a cabo la economía de Dios en resurrección con bendición y multiplicación. Esta es la dirección. Todos los vencedores son llevados ahí por el fluir. ¿Cómo es que los 144,000 acabaron en el monte de Sión? Al ir al monte Moría y tocar la maduración de vida suprema en resurrección. Y ahora, ellos no solamente están en el monte de Sión, sino que son el monte de Sión. No hay fin más digno de Dios, ni una vida en Dios, que acabar como un holocausto en el monte Moría. Las últimas palabras del hermano Lee se relaciona con esto: sacrificio. El hermano Lee acabó sus días como un holocausto. El hermano Lee acabó su curso como un holocausto.
haciendo este último, ascendió finalmente al monte Moría, no por sí mismo, no por amor a sí mismo, sino por amor al Señor y por amor a nosotros. De esto no hay que tener temor de esto, ni tener pánico de esto. Esto es lo que el pozo y el árbol de tamarisco producen. Ellos forman Cristo en nosotros, quien es absolutamente para Dios y la economía de Dios. Y Cristo es para Dios en forma absoluta, para la satisfacción de Dios. El holocausto se consumía por completo y la fragancia ascendía para la satisfacción de Dios. Esto es dulce, esta dulzura es indescriptible para Dios el Padre. La fuente de la cual dependía para vivir hizo de él un holocausto, es decir, una persona ofrecida en sacrificio a Dios a fin de satisfacerle. La vida de iglesia apropiada produce holocaustos. 1. Vivir y crecer en Berseba, así como invocar el nombre de Jehová, el Olam, en Berseba, tiene como finalidad producir un holocausto. Cuanto más permanecemos en la vida de iglesia, más esta nos llevará de Berseba a Moría. Recibí un reporte muy alentador, algo que me alentó mucho del corazón, acerca de la iglesia en Seoul, Corea, de cómo están avanzando en vida y en unidad. Pero también quiero tomar esta oportunidad también para señalarles que lo que la nación de Corea necesita es holocaustos ofrecidos a Dios en el monte Moría. Entonces va a haber resurrección con bendición y con multiplicación. Tal vez debemos considerar, no por introspección, sino por medio de abrir nuestro ser al Señor, el punto 2, que se aplica a nosotros. Cuanto más permanezcamos en la vida de iglesia, más esta nos llevará de Berseba a Moría. Este es el curso normal. El holocausto es producido, tú empiezas a ascender al monte Moría para ofrecer a Dios todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha forjado en ti, todo lo que Él es en ti. Entonces tú tocas la resurrección, la bendición y la multiplicación. Pero es algo muy triste y algo que nos desalienta observar, y observar sin criticar, observar que muchos permanecen en la vida de la iglesia año tras año, década tras década, sin movimiento hacia el monte Moría. No hay holocausto. La vida de iglesia es una entidad misteriosa y orgánica. Y no debemos violar el principio de la vida de iglesia al evitar la cruz, que trabaja con el espíritu de vida para producir un holocausto. La vida apropiada de iglesia nos trae al monte Moría. Ahora vemos qué es lo que ocurre allí. Número Romanos 3. Tenemos que aprender la lección de devolver a Dios en ofrenda aquello que Él nos dio. Y la referencia aquí es Romanos 11:36. ¿Saben qué es lo que dice allí? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas.
yo creo que esto va a ser un ciclo eterno porque de Él, que Él es la única fuente, y por Él, a través de Él, para cumplir lo que Él tiene la intención de hacer, y para Él, esto es para Él. Tal vez hayamos esperado mucho para que Isaac venga de Él, que nos vamos a aferrar a Isaac y lo atesoraremos. Vamos a guardarlo, vamos a protegerlo. Lo vamos a amar, pese a que no tenemos la intención de hacerlo, pero lo amamos más que al Dios que nos dio, nos lo dio. Ahora estamos relacionados directamente a algo que ha sido dado por Dios, algo que ha sido producido por Dios, aún ha sido la obra de Dios, la voluntad de Dios. Todos los cuales es algo precioso, pero no son Dios mismo. Isaac provino de Dios y Abraham amó a Isaac y lo disfrutó a Isaac como es lo normal, hacerlo, eso es lo normal que hay que hacer. Pero finalmente el Isaac que procedió de Dios debe ser para él. Para él. No sé si ustedes están impresionados que cuando leímos este pasaje, 2 veces el ángel de Jehová enfatizó: tú no has rehusado tu propio hijo de mí. De mí. No me has rehusado tu hijo. Como uno que es igual que tú. Yo tengo cierto entendimiento de que es posible que nosotros tengamos algo de Dios, sea humano, puede que sea nuestro matrimonio, nuestro esposo, nuestro cónyuge, nuestros hijos e hijas. Hay bendición, cierta bendición, a un ministerio. Tenemos algo de Dios. Él es la fuente de esto. Pero entonces procedemos a aferrarnos, a rehusar darle esto o aquello a Dios mismo. Y dice, porque no rehusaste tu hijo único de mí. No me has rehusado tu hijo, no me has. Necesitamos tener luz aquí para darnos cuenta que profundamente en nuestro ser estamos aferrándonos a las cosas preciosas, a aquellos hermanos o hermanas preciosos. Y podemos decir con certeza que esto es de Dios, proviene de Dios. Dios es la fuente, Dios me lo dio, Dios lo hizo, Dios lo originó, Dios lo inició. Y esto es correcto. Y ahora tú lo tienes. Pero Dios no está de acuerdo que Abraham se relacione directamente a Isaac y ya no sea directamente relacionado a Dios el Padre. Nada que procede de Dios, que sea de Dios, aún las cosas espirituales más altas, aún nuestra constitución, la constitución que Dios ha forjado en nosotros, no debemos rehusar dárselo. Me encanta esta palabra. Tú no has rehusado, no me has rehusado. De mí tú no me has rehusado. Para algunos de nosotros, al no conocer la profundidad de nuestro ser, tal vez no rehusamos darle a nuestra esposa al Señor, o nuestros hijos o hijas del Señor. Por eso es que nos causa mucho dolor cuando un joven o una joven, hermano, deciden venir al entrenamiento a tiempo completo y los padres se oponen a eso en el recobro del Señor. ¿Qué puede ser un honor mayor para los padres en la vida de iglesia? Que ellos no
no nos rehúsen darte a Dios para que tú entres al entrenamiento y vengas aquí a Berseba para que seas convertido en un holocausto. Cuando tenemos este testimonio es lo que nosotros no estamos aferrándonos a nada y no rehusamos nada, dar de nada a Él, entonces vamos a dejar de razonar y vamos a decirle, esto es de ti. No tiene sentido de que te lo des de regreso. No tiene sentido que tú lo crucifiques. No es cuestión de que tiene sentido o no. Es una pregunta de si Dios te está pidiendo que lo ofrezcas de regreso, lo que Él te ha dado a ti. Y les recuerdo que lo que dije hace 20 o 25 minutos, no traten de hacer esto. No traten de proponerse ahora voy a ofrecer todo a Dios. Tienes que estar en Berseba con el árbol de tamarisco y tienes que estar en el pozo. Y en nuestra vida natural no podemos hacer esto. No tenemos la fe para hacer esto. Pero cuando Dios nos lo pide, como lo hace en el Evangelio de Mateo, cuando estamos de acuerdo, recibimos el suministro de vida en el Evangelio de Juan. Punto A. La más elevada de las exigencias que Dios nos hace es la de devolverle aquello que Él nos dio. Solamente lo que procede de Dios puede regresar a Dios. Solo lo que tiene su origen en Dios puede ser para Dios. Así que Dios nos exige que le devolvamos lo que Él nos dio. Ve, todo cuanto Dios nos ha dado, les digo de nuevo, todo cuanto Dios nos ha dado, incluso aquello que Él ha forjado en nosotros, tiene que ser devuelto en ofrenda a Él, a fin de que llevemos una vida de fe en la que no nos aferramos a nada, ni aún a lo que Dios nos dio, sino que ponemos nuestra confianza únicamente en Él. No nos aferramos a nada. ¿Qué clase de vida no puede aferrarse a todo? Solo la vida eterna. Solo la vida del árbol de tamarisco y del pozo. Les digo de nuevo, entrenantes, no traten de proponerse, no se propongan, ni tampoco teman, oh no, ¿cuándo va a venir la demanda? ¿Cuándo va a ser ese día tan terrible cuando tengo que marchar al Monte Moría? ¿Va a ser hoy día? ¿O va a ser mañana? Esa no es la vida de Berseba, que se vive con este tipo de temor. Disfruten el árbol de la vida, lleguen a ser el árbol de la vida, beban el pozo, invoquen el nombre de Jehová el Olam, dejen que el Señor se forme en tu ser. Y entonces a cierto punto va a ser normal, va a ser natural en el sentido espiritual, va a ser vida en ti. Cuando Dios le dijo a Abraham que subiese, él respondió, simplemente él obedeció. Si le pidiese, como si fuese algo insignificante, lo que le había pedido Dios. La vida divina la hace que no solamente que sea posible, sino que sea fácil, sin esfuerzo. No tratas, no determinas, no te propones, no te esfuerzas, o que vamos a subir al Monte Moría, vamos a acabar esto rápido. Esto muestra que todavía no estás listo. Hay mucho tiempo tienes que pasar en Berseba. El tiempo del entrenamiento no es Moría. No piensen que están en el Monte Moría cuando están en el entrenamiento. Sí, están en Berseba. Tal vez en principio el Señor les va a dar una experiencia básica de Moría. Eso depende de Él. C. Todo lo relativo a Isaac procedía de Dios
y era obra de él. Y Dios ordenó a Abraham que le devolviera a Isaac en holocausto. En holocausto. Estemos claros. Este no es una ofrenda de pecado, no es una ofrenda por la transgresión. Este es un holocausto. 4. En Génesis 22 vemos la obediencia de Abraham basada en su fe. Abraham no hizo nada por iniciativa propia, ni actuó regido por sus propios conceptos. La fe que había sido infundida a Abraham lo condujo al monte de Moría, que también es el otro nombre para el monte de Sión, y lo capacitó para ofrecer a Isaac en holocausto. Abraham estaba bajo la palabra que le había sido hablada por Dios. En Isaac será llamada tu descendencia. La bendición va a venir por medio de Isaac. Y la fe fue infundida en Abraham para creer por el nacimiento de Isaac. Y ahora la fe es infundida en Abraham para creer en la resurrección de Isaac. Abraham no puede simplemente decir, muy bien, de verdad no tienes, tú no querías, él no va a ser la bendición, así que te lo voy a dar de regreso a ti y vamos a regresar de nuevo al comienzo para buscar la simiente. Pero Abraham tenía que creer que Isaac, y solamente Isaac, es la simiente. Y al mismo tiempo, él tenía que ofrecerlo a él mismo, quien es la simiente prometida. Y esto tiene que ocurrir simultáneamente. Así que en el entrenamiento de invierno, usé la expresión, el nexus de la contradicción. Las cosas que vienen juntos como una sola, un entretejido, porque tenemos que creer que Isaac es el prometido, el que fue prometido por Dios, y tenemos que creer y obedecer para ofrecerlo y ponerlo a muerte. Tiene que hacer ambos. Y sabemos por Hebreos 11, que no leímos, tal vez si los entrenadores lo leyeron al principio, que esto trajo a Abraham, lo puso en una situación en la cual tenía que creer, y fue capaz de creer que Dios iba a levantar a Isaac de los muertos. Esa es la manera, el camino para salirse. Ese es el camino en el cual tenemos que atravesar para pasar esto. Y sabemos que Dios lo va a levantar de los muertos. Ahora sí sé que Dios es el Dios de resurrección, el Dios que le da vida a los muertos, el Dios que levanta a los muertos. Él es la simiente prometida, y ahora esta simiente prometida va a ser puesta a la muerte. Pero no creo que ese va a ser el final de la simiente, porque Dios tiene una promesa. Dios, la palabra de Dios no puede fallar, no puede regresar a él vacía. Ahora toco algo en Dios que nunca he tocado antes. Dios va a resucitar a Isaac. Le dijo a los dos hombres, vamos a subir y vamos a adorar, y nosotros regresaremos. Así que esta fe tenía que ser infundida en él. Si Dios está llamándolo a que salgan de Ur de los Caldeos, necesitan la fe para salirse y ir a un sitio donde nunca han ido antes. Y si Dios quiere hacerlos que crezcan para su justificación por la fe, tienen ese grado de fe que lo tienen. Y si es tiempo para que Isaac nazca, tienen la fe para creer que Dios llamó las cosas que no son como si fuesen. Ustedes no pueden hacer una mímica de la fe que Dios da vida a los muertos. Eso no es genuino. Eso sería una presunción. Eso sería como saltar de la cumbre, de la cima del templo. Eso no requiere que Dios lo hagan ahora. Él requiere que, ni tampoco requiere eso de la hermana, o ese querido hermano, la querida hermana, que está unida a esa hermana. Tú puedes orar por ellos, pero tú no puedes imitarlos.
Pero si tú sigues invocando el nombre del Señor y disfrutando el árbol de la vida y experimentándolo, y la ofrenda, el holocausto va a ser formado, y un día tú vas a saber, y tú vas a ver los mensajes como este, y vas a leer los estudios vida, y vas a entender en forma intrínseca. Muchos de ustedes no van a entenderlo. Eso no es culpa de ustedes. Esto no es una carencia. Esto no es un defecto. Pero hay santos en todas las iglesias que están caminando al monte Moría. Y algunos de ellos tienen a su Isaac siendo regresado a ellos en resurrección. Otros están en la vida de iglesia, en una forma secreta, como un canal de bendición para la multiplicación. Es por eso es que Pablo sintió que él iba a permanecer en la carne, pese a que prefería irse con el Señor, que era mucho mejor. Pero para vuestro progreso y gozo en la fe, voy a permanecer. Porque yo soy un canal por medio del cual Dios fluye, así que tú puedas crecer. Un canal de suministro, un medio de suministro. Y cuando personas como estas existen en una iglesia, simplemente están allí, esa iglesia es bendecida con el suministro de vida, con la resurrección, con la bendición, con la multiplicación. Ellos lo están tocando. Este no es tu tiempo para tocarlo como ellos lo tocan. Este es su tiempo para llegar a ser un árbol tamarisco, experimentar y expresar el árbol de la vida, invocar el nombre del Señor, pero al Señor, mientras que el Señor crece en ti, tú vas a unirte a esta compañía y el Señor va a tener los 144,000 en el monte de Sión, las primicias para Dios y el Cordero, arrebatados, no para tratar con los problemas del enemigo, esa es la función del hijo varón, sino arrebatados para el deleite de Dios, para la satisfacción de Dios. Aquí estamos en el monte de Sión, en la consumación de su madurez, para hacer comida para Dios. No hay final mayor, mejor que este, ni una función mejor que esta, que regresar del monte Moría, que ha llegado a ser para ti el monte de Sión, y estar escondido en la vida de iglesia. Y cuando algunos de estos santos están en la reunión de oración, su presencia les ministra. Cuando abren su boca para orar algo, la reunión se llena de luz. Es normal llegar a ser tales personas. Abraham fue el primero en adorar a Dios en el monte de Sión. Y finalmente, nosotros nos uniremos a él en el monte de Sión eterno, donde adoraremos a Dios. Les digo, la coalescencia de eventos es increíble. Abraham ofreció a Isaac en el monte Moría. David, por el propósito de ofrecer holocaustos, compró el lugar compró este lugar y le dijo: no voy a ofrecer a Dios lo que no me costó nada. No lo ofreció de regalo. Y ese lugar llegó a ser el lugar donde el templo fue edificado y el lugar donde el Señor fue crucificado. Increíble como todo esto. Por eso cuando leemos alcanzamos Moría, llegamos a la cumbre, porque este es el Sión. Ahora estamos en la realidad del cuerpo de Cristo. 5.
creo que voy a acabar esto para las 8:50. Miren que ahora, primero dije yo voy a acabar, ahora digo yo pienso que puedo acabar. Y según 1 Corintios 15, sí, tal vez sea posible, sea o no, no sé. Número Romanos 5. Después de ser ofrecido, Isaac fue devuelto en resurrección para el cumplimiento del propósito de Dios. El nacimiento de Isaac fue para el cumplimiento del propósito de Dios, pero en la práctica era para el cumplimiento de Abraham, en el estado, hasta la condición de Berseba, en esa condición. Ahora estamos aquí, tengo a Isaac, y Sara puede reírse porque tenemos a Isaac, tenemos nuestro Isaac. Y nos regocijamos en él, estamos tan contentos de ver que él crezca. Si tuvieran la tecnología, posiblemente lo tuviésemos fotografías y lo pondrían en la internet y lo pondrían, este es Isaac a una semana, mira las 4 semanas, las 4 meses, no es un hijo muy buen mozo, no es normal, esto es normal, esto es lo humano, en un sentido apropiado, esto es normal. Pero si permanecemos aquí en este lado de Moría, el propósito de Dios no puede ser cumplido con Isaac. Al recibir a Isaac de regreso, Abraham creyó en Dios como aquel que da vida a los muertos y le experimentó como tal, es decir, como el Dios de resurrección. Le dije, tengo que decirles que él fue obligado y fue capacitado para creer a Dios en esta forma. La experiencia de muerte lo entrenó, y el Dios que le pidió que le exigiese que le ofreciera a Isaac fue el mismo Dios que le infundió con la fe dentro de él para que creer que Isaac iba a ser resucitado. Cuando Isaac retornó en resurrección, ya no era el Isaac natural, sino un Isaac resucitado. Este principio es muy precioso. En el último entrenamiento de ancianos hubo un mensaje sobre esto, que es la marca de la unicidad del recobro del Señor, que todo es hecho en resurrección. Nada natural acepta el cuerpo. Así que queremos testificarles a ustedes que cuando ustedes ofrecen a su Isaac, el que han recibido de Dios, ese no es el fin. Isaac va a ser regresado a ti en resurrección. Entonces ya no te aferras a Isaac, ya no lo aferras, sino que va a estar en resurrección, y por medio de él va a venir la bendición y la multiplicación. Después que fue ofrecido, Isaac le fue devuelto a Abraham en resurrección y se convirtió en una bendición. Esto es lo que lo que necesita el recobro del Señor. Bendición, bendición. Bendición quiere decir que el resultado es muy desproporcionado con el esfuerzo humano. 5 panes, 2 pescadillos, que hay tanto para tantos, 5,000 varones más mujeres y niños, y parece que siempre hay más mujeres que varones y niños. Así es que esa es la bendición. Una característica del ministerio que nosotros hemos recibido del hermano Ni y el hermano Lee era que ese ministerio era un ministerio de bendición, que estaba bajo la bendición del Señor. No sé si han pensado ustedes en esto, o si tienen que orar de esto. Señor, tráeme a la esfera de tu bendición. Haz que mi Isaac sea una bendición. Hazme a mí una bendición. Pablo le decía a la iglesia en Roma, a los romanos, le decía, cuando venga a ustedes,
yo sé que voy a venir en la plenitud de la bendición de Cristo. Cuando yo venga, la bendición viene. Cuando venga, el canal de bendición viene. Esa no es una jactancia. Él estaba consciente de esto, de lo que él era en resurrección. Todo aspecto de nuestra vida tiene que ser sometido, no solamente ser introducido, sino que tiene que pasar, tiene que pasar a la prueba suprema de la muerte a fin de dar cabida al Dios de la resurrección. Esta es la prueba suprema. Entonces, lo que es de Dios va a ser lo que ha pasado a través de la muerte y permanece en resurrección. Lo que se queda en la cruz es lo natural. Lo que permanece después de la cruz es la resurrección. Si tú has sido iluminado, no solamente aceptamos esto, sino que la buscaremos. Pablo estaba siguiendo esto, buscaba esto en Filipenses 3. Después de que ofrecemos a Dios aquello que hemos recibido de Él, Él nos lo devuelve en resurrección. Les aseguramos de esto. Este principio ha sido establecido, está operando en el cuerpo, es parte de nuestra herencia. Un día va a alcanzarlos a ustedes y ustedes lo van a descubrir. Tú ofreces lo que Dios te ha ofrecido, todo te ha dado a ti, y Él no es dámelo a mí de regreso, no quieres, no es un avaro que dice yo cambié mi mente, ahora quiero que me regreses todo lo que te di. No, ese no es nuestro Dios. Él quiere regresártelo en resurrección, quiere bendecirlo, quiere multiplicarlo. Va a ser regresado en resurrección. Todo don, toda bendición espiritual, toda obra y todo éxito que hayamos recibido de Dios tiene que pasar por muerte y finalmente sernos devuelto a nosotros en resurrección. Ese adverbio finalmente es muy bueno en su sentido de que está en indefinido. Quiere decir que solamente Dios sabe. Aun si Él dice que va a ser pronto, su entendimiento de pronto y nuestro entendimiento de pronto son distintos, son diferentes. Yo sé que el Señor hizo esto una vez. Pronto yo pensé, bueno, 2 semanas, eso es pronto para mí. Para Él, 2 años era pronto. 20 años tal vez para Él es muy pronto. Va a ser regresado, devuelto a ti en resurrección. Así que, ¿qué esperas? Cuando eres 20 y tantos o 80 y tantos, tú quieres ser natural, quieres ser un viejo natural de 80 y tantos que todavía quieres a tu Isaac natural, o prefieres un Isaac en todo y todo en resurrección. Ese es el camino normal. Si ofrecemos a Dios aquello que recibimos de Él y ello pasa por muerte, Dios nos lo devolverá en resurrección y lo tornará en bendición con miras al cumplimiento de su propósito. No quiero dar testimonios personales de esto, solamente quiero compartirles el principio con certeza de que yo sí sé esto. No solamente pienso eso, no solamente creo esto sí sé. Cuando este vuelto en resurrección llega a ser una bendición. Pero ¿por qué es una bendición? Para el cumplimiento del propósito de Dios. 3. La bendición de Dios siempre viene en resurrección. Si ofrecemos nuestro Isaac a Dios y este nos es devuelto en resurrección, disfrutaremos, estaremos bajo la bendición de Dios. Aquí quiero decirles algo, que hay 2 clases de ancianazgo en la iglesia. Hay una iglesia en que los ancianos
toman la delantera como deben tomarla, para llegar a hacer holocaustos, para ofrecerle a Dios lo que les ha dado a Él, y para que se los devuelva a ellos en resurrección. Y ellos llegan a ser una bendición, y entonces ellos están bajo la bendición del Señor. Imagínense en una iglesia como esta. Pero el hecho es que hay lugares y que no tengo a nadie en mente, así que no me manden un correo, porque no estoy pensando en nadie. El Señor sabe lo que está en mi mente. Tú no sabes, pero el Señor sí sabe. No tengo a nadie en mente. Ese es un principio. Hay hermanos, cuando los hermanos permanecen naturales y llegan a ser héroes de edad media, llegan a ser muy opinionados, no hay resurrección, no hay bendición, no hay bendición. Dios decide de no darles bendición en esa iglesia. Y ustedes mismos tal vez estén en camino a la resurrección. Pero la iglesia no está bajo bendición. Algunas personas tienen la opinión de que no debe haber entrenamientos de ancianos, porque nadie está calificado para ser el entrenador, nadie tiene el calificativo. Bueno, sea que nosotros estemos calificados juntos o no, yo quiero decirles algo a todos los ancianos en todas las iglesias en el recobro del Señor, al hablarles a ustedes esta noche, como hermano que les sirve a ustedes, yo los aliento a que oren juntos y consideren juntos, estás tú bajo la bendición del Señor. Está tu iglesia, tu región, tu país está bajo la bendición del Señor. Y la bendición del Señor según la palabra, no según tu concepto de bendición. Este es un gran asunto. Vamos a estar bajo la bendición del Señor. Mi esposa y yo estuvimos en Anaheim por un periodo de tiempo. Y no fue un lugar fácil en el cual podemos estar. Y no fue muy bendecido. El Señor nos trajo a Irving. Y no estoy exaltando a Irving. Estoy testificando del hecho. Qué bendición había allí. Qué bendición estar allí. Y les dije al Señor cuando me mudé a Irving. Tenía esta oración muy simple. Quiero ser fiel en mi obra, en mi obrar. Y quiero vivir una vida pura y simple, una vida de iglesia pura y simple. Oh, la bendición. Entonces, la hora llegó que teníamos que mudarnos de regreso a Anaheim. Era duro para nosotros, para ambos. Y especialmente por un periodo de tiempo fue muy difícil para mi esposa. Pero yo sabía que la escena había cambiado en Anaheim, California. La Anaheim a la cual regresábamos ya no era la Anaheim que dejamos. Y quiero testificar que es tan bueno estar bajo la bendición de Dios en la iglesia en Anaheim. No soy un anciano, así que siento que puedo hablar en nombre de ellos. Hay un ancianazgo. Los hermanos que entran en resurrección y entran en unanimidad, pasando la muerte y entran a la resurrección para que nosotros podamos estar bajo la bendición de Dios. Bueno, no llegué a mi hora que quería, pero va a estar cerca. Ahora es el último punto. 6. Debido a que Abraham devolvió a Isaac en ofrenda a Dios, Isaac fue multiplicado para llegar a ser la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén será la máxima consumación de la simiente de Abraham, la arena y las estrellas. En la nueva Jerusalén, aquellos representados por las 12 tribus son la arena, y aquellos representados por los 12 apóstoles son las estrellas.
Los dos pueblos representados por la arena y las estrellas serán juntamente edificados para llegar a ser la nueva Jerusalén. B. En Génesis 22 vemos un principio fundamental. Para que la dádiva de Dios se multiplique, esta tiene que ser devuelta en ofrenda a Dios. Un solo Isaac, al ser ofrecido en sacrificio a Dios y retornar en resurrección, se convirtió en la arena innumerable y las estrellas incontables. Si ofrecemos a Dios el único grano de trigo que tenemos y permitimos que Él le dé muerte, este nos será devuelto en resurrección y veremos cómo este se multiplica bajo la bendición de Dios. ¿Creen esto ustedes? ¿Ustedes lo creen? Con la fe de Dios que ha sido infundida en ustedes. Alabado sea el Señor, el Dios de resurrección. Ahora tomemos un minuto o dos para orar esto de regreso y después tendremos como 21 minutos para compartir 40 segundos cada uno. Así que sigan al Espíritu para orar y después para profetizar.